Ok. Como ustedes saben, eh, la patología, ¿qué es la patología? ¿Qué ustedes piensan que es la patología? Alguien que me comente, vamos a ver. ¿Quién puede hablarme de lo que están ahí? ¿Qué ustedes piensan que es la patología en general? La patología vendría siendo la ciencia que se encarga del estudio De las de, como enfermedades. su mismo nombre lo dice, de las De la, diferentes de enfermedades que la, podemos es, ver exactamente. De las enfermedades eh, de las que se enfermedades que se, presentan en la boca mayormente, no, aunque no solamente en la boca, pero mayoritariamente son las que vemos en la boca, porque como la materia lo indica, patología bucal, es toda aquella patología que vamos a conocer, vamos a aprender, identificar en un paciente cuando estemos atendiendo. exactamente. Ese es el concepto. Ahora yo quiero decirle a ustedes una frase que no me cansaré de repetirla mucho. Nunca me cansaré de repetirla mientras vida tenga y mientras sea profesor. Decía, no sé si es mía o si me la inventé o si la leí. Decía, la salud general, oigan esto lo que estoy diciendo, la salud general estaría mejor manejada si el médico se atreviera a mirar dentro de la boca y el odontólogo fuera de ella. ¿Qué le parece eso? Profundo, Excelente, sí. doctor. O sea, eso quiere decir que la mayoría de los médicos no miran dentro de la boca, a veces quizás ellos no saben lo que es un toro palatino, a veces no saben lo que es una lengua geográfica, cualquier cosa. Pero el odontólogo, cuando se sale de los labios o de la encía, se siente más perdido que un pez fuera de la pecera. Entonces, yo lo que quiero en este tiempo que estemos nosotros conversando es que ustedes cambien esa visión, que ustedes cambien esa mentalidad de nada más solamente quedarnos hasta aquí. Mire cómo me estoy agarrando la boca. Que nos quedemos hasta aquí, que nos atrevamos a salirnos de la boca y pensar que el organismo, las enfermedades son una sola. Les voy a poner un ejemplo más claro para que ustedes tengan una idea. ¿Dónde hay un territorio más grande? ¿En los ojos o en la boca? ¿Cuál de los dos territorios más grandes? Los La ojos. boca. Exactamente, muy bien. ¿Y un oftalmólogo? ¿Ustedes creen que un oftalmólogo opera de cualquier cosa, de una catarata, de lo que fuera chalacia, un pterígio, sin haber hecho una buena evaluación médica y sin haber hecho análisis de laboratorio? ¿Ustedes creen que un oftalmólogo se atreve a operar cualquier condición, por simple que sea, sin haber hecho una buena evaluación médica general? No, Jamás, claro no que se no. puede. Jamás. No Y se si, puede porque cómo va a intervenir sin saber a dónde va a intervenir y por qué y eso. O sea, ajá, habría que ajá, hacer el diagnóstico. perfectamente. Y un odontólogo se atreve a sacarle una muela sin preguntarle siquiera si el tipo tiene hemorragia, si está tomando medicamento. Ustedes se fijan entonces la gran diferencia que hay ahí. ¿O no es así? ¿O estoy equivocado? Así es, así Sí. es. Entonces, fíjense cómo Así mismo es. usted jamás un oftalmólogo hubiera operado un ojo sin averiguar si el paciente era diabético, si era hipertenso, si tomaba aspirina, si era alérgico a tal cosa. No lo hubiera hecho jamás. Ustedes muy bien me dijeron eso con todo un sentido de admiración y de cosas. Y sin embargo, yo le pregunto, ¿y una muela no te la sacan? Y se sacan dos y tres, te la sacan a veces debajo de una mata de mango, si, con instrumento lavado con jabón o con agua solo, y no pasa nada, y no pregunta si el paciente está tomando aspirina, si el paciente es alérgico, si es hipertenso, si es diabético, no pasa nada. Entonces, ese es el enfoque que yo quiero que nosotros tengamos, que nosotros sepamos que el organismo es uno solo y que otra cosa que les voy a decir, que no se les olvide también, al consultorio de un odontólogo, oigan esto lo que le estoy diciendo, al consultorio de un odontólogo van a ir más pacientes médicamente comprometidos, más médicamente comprometidos que al consultorio de un cirujano plástico. Oigan esto, al consultorio de un odontólogo puede ir un paciente diabético, hipertenso, epiléptico, que está tomando aspirina, hipertenso, que tiene hepatitis, que tiene... Sin embargo, el que se va a operar de la nariz, de la mama o de la barriga, generalmente son pacientes sanos, porque los cirujanos plásticos casi siempre los pacientes que operan son pacientes sanos por razones estéticas, para hacerse una rinoplastia, para hacerse una ritidectomía, una mamoplastia, abdominoplastia. Entonces, fíjense cómo yo quiero en este tiempo, que en estos mesecitos que nosotros duremos hablando, yo quiero como ustedes cambien el enfoque de la odontología y que se atrevan a salirse de la pecera, de la boca,
que ustedes se aprendan, que se salgan y que se olviden que solamente hay dos enfermedades, caries y enfermedad periodontal, que eso es el tema que mayormente la odontología maneja. Entonces yo quiero que ustedes piensen primero en el paciente y luego en el diente, que no lo hagan al revés, como el paciente llega muchas veces y tú le preguntas, ¿qué es lo que te duele? Ah, tal cosa, vamos para afuera y ya, sin averiguar nada. Entonces yo quiero que ustedes cambien ese enfoque. No es que dejen de ser odontólogos, pero que cambien el enfoque y vean el paciente como algo entero, no como un diente que, como digo yo, como un diente que viene flotando en el aire y que le duele. Ese diente está pegado al organismo. Cualquier procedimiento que uno haga puede repercutir, puede dar una endocarditis, puede ser una bacteremia, lo que fuera. El paciente puede ser diabético, puede ser hipertenso, puede estar alérgico. O sea, que nosotros tengamos una visión integral del paciente. ¿Me están entendiendo en eso? ¿Estamos claros ahí? Claro. Vamos por ese principio. Entonces, miren, vamos a, antes de adentrarnos propiamente en el terreno de lo que es la patología, yo creo que hagamos un pequeño recuento histórico de la enfermedad, que nosotros pensemos cómo el hombre primitivo miraba la enfermedad. Fíjense eso, ustedes dirían, claro, tenemos que hablar de las distintas enfermedades, pero en principio un recuento histórico. Desde hace tiempo, la muerte y la enfermedad han dado siempre mucho temor, mucha inquietud a la humanidad. Y generalmente las enfermedades tenían un enfoque mágico religioso. Fíjense, si ustedes recuerdan, en las tribus, en el hombre primitivo, había un sacerdote, un chamán, una persona que la brujería que manejaba los demonios y los dioses. O sea que se suponía que las enfermedades en principio eran casi como un castigo de los dioses o que tenían que ver con los demonios y solamente los sacerdotes o personas con esos poderes era que podían manejarlo. Por eso en principio las enfermedades tenían ese componente que estaban relacionados con lo sobrenatural, con lo mágico, tal cosa. Entonces, por supuesto, después ya que empezaron a venir con el debate ya que aparecieron los griegos, los romanos, empezó a tenerse un enfoque ya, a perderse más bien el enfoque mágico religioso y empezaron con Hipócrates, Pitágoras, Diógenes y otras cosas, ya empezaron a verse las enfermedades dejando el sentido sobrenatural, el sentido mágico que tenían y entonces se empezó a ver ya un nuevo enfoque del mundo, un nuevo enfoque ya desvinculado un poco de la práctica religiosa. Y podríamos decir que casi con los griegos fue que se transformó ya en una disciplina independiente. La medicina empezó a verse como tal separada propiamente de lo mágico de los religiosos. Ya empezó Pitágoras, empezó toda una serie de generaciones que empezaron a cambiar ese enfoque de lo que era la medicina con relación a la época antes. Empezaron primero a verse, tratar de encontrarse un enfoque naturalista enfocado ya en ver qué pasaba en el ambiente, qué podía generar las enfermedades, si había alguna sustancia nociva. Empezaron a tratar de identificarse los agentes causales de las enfermedades. Primero claro, la medicina, la medicina griega se hablaba de los humores, humor tal cosa, humor de esto. Luego Galeno empezó ya a ver cómo se determinaba la enfermedad, si había alguna causa natural, si era alimentaria, si era ambiental. Empezaron a verse factores sociales, factores hereditarios. Es decir, se fue cambiando totalmente la visión hasta, por supuesto, que ya con la aparición del microscopio empezaron a verse los agentes causales, los microorganismos que podían producir las enfermedades. Vamos a decir también con el descubrimiento de los antibióticos, de las imágenes, la radiografía, ya la medicina fue tomando un giro distinto y ya, por supuesto, nosotros tenemos en este momento otros enfoques ya de lo que es la medicina. Es decir, eso es en principio lo que yo quiero que ustedes piensen a ver que cómo han ido evolucionando las enfermedades. Ahora vamos a ver los distintos conceptos de salud y enfermedad que yo le puse una tareita para que ustedes vieran. ¿Alguien me puede decir qué piensan ustedes que es el concepto de salud?
¿Qué piensan ustedes para decir que una persona está sana o que una persona está enferma? ¿Cómo ustedes describirían el concepto salud? Bueno, doctor, según yo estuve leyendo, dice que el concepto salud quiere decir como que una persona que goza de pleno bienestar físico, mental Y social. y social, exacto. Pero tú sabes que a veces eso, eso como que, dicho en términos así amplios, no concuerda. No coincide con lo que es con lo que es la realidad. Fíjense, por ejemplo, le voy a poner un caso. Este fue un estudio que yo leí muy interesante. Se trata de unos científicos que fueron a una tribu de África. No recuerdo a cuál tribu de África. Y entonces los africanos vivían bien en su planicie, en su desierto, sin ninguna enfermedad. Entonces le hacen un análisis de sangre. Oigan esto, qué interesante. Le hacen un análisis de sangre. Entonces resulta que ellos determinan que de acuerdo a los parámetros estándares de la Organización Mundial de la Salud, bla, 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 esos pacientes estaban anémicos. Oigan esto, oigan qué paradoja, qué cosa más curiosa, más llamativa. Esos pacientes estaban anémicos, entonces había que ponerle vitamina complejo B12, vitamina B, que sé qué, y le ponen ese tratamiento. Los pacientes estaban sanos, los pacientes vivían comiendo tierra, comiendo piedra, con todos esos animales, estaban sanos, por decirlo así, sin enfermedades. Entonces resulta que después que le pusieron, oigan esto, qué cosa tan chocante, después que le ponen los medicamentos y las vitaminas que ellos consideraron que eran necesarios. Entonces los pacientes empezaron a sufrir de paludismo, que le daba malaria, que le dio esto, que le dio lo otro. O sea, produjeron un desequilibrio entre el individuo y su ambiente. Entonces tú dices, conchole, pero ven acá, ¿y quién tiene la razón? Por ejemplo, nosotros tenemos los vecinos nuestros y algunas personas que viven en la frontera, que lo que comen son unas tortas de barro, de tierra. Casi se está acabando, déjame ver, en 10 minutos, bueno, no importa, seguimos. O sea, comen torta de tierra y no le dan nada. Entonces esos pacientes empezaron a desarrollar, los pacientes de África, cuando le modificaron todo el tratamiento, resulta que entonces ellos empezaron a enfermarse. Entonces, ¿qué conclusiones saca uno de ahí de lo que es salud y de lo que es enfermedad? O sea, la salud no es como dice la OPS o OMS, es el completo bienestar físico, mental y social. Sí, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Para mí la salud es un equilibrio entre el individuo y su ambiente. Si tú vives a la orilla del río y no te enfermas y estás tranquilo, aún bebiendo agua sucia, que te pican los mosquitos, tú estás en salud en ese ambiente porque tú te has equilibrado. Ahora, una persona que no está acostumbrada a eso se muda a ese sitio y posiblemente se enferma. O sea, la salud es un estado de equilibrio que cada organismo va realizando con relación a su ambiente y se estabiliza. Eso es la salud. O sea, el equilibrio entre el individuo y su ambiente. Eso para mí es el concepto de salud fundamentalmente. ¿No le parece a ustedes más adecuado que eso completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad? Sí, doctor. ¿Verdad? Claro, porque no está tan limitado. Sí, y el concepto que tiene la OPS lo que hace es que se limita, pero no abarca completamente lo que realmente no, es. o sea, tú tendrías que ser rico, vivir en aire acondicionado, comer todo bien, tener tu farmacia y todo eso es concepto. Para tener salud. No, lo que pasa es que ajá. la OMS, o sea, él quiere abarcar todo, ¿entiende? Mental, físico, social, pero lo es lo que globaliza. usted, es lo que usted dice. Si una persona, un ejemplo, está bien de salud, pero un ejemplo, en el entorno que vive es tóxico, por decirlo, no está bien. Tóxico para ti, pero si él está equilibrado y no se enferma ahí, no pasa nada. Entonces, él está Exacto, en salud. Entonces, exacto. está en salud. O sea, por eso digo, la salud es el equilibrio entre el individuo y su ambiente. No vamos a llamarlo tóxico porque para él no era tóxico, que para ti sí. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? O sea, es el equilibrio, o sea, el balance entre el individuo y su ambiente. Si está bien y no se enferma, ese es el concepto de salud, no el teórico de que completo bienestar físico, mental y social y no simplemente la ausencia de verdad, porque eso en la realidad no se da. ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que yo lo quería decir? Bueno, entonces en el programa vamos entonces, esta introducción quizás resultó un poco latosa, pero yo quiero que pongamos las cosas claras, que eso es así, realmente el concepto de, miren,
Bueno, enfermedad ya lo vimos. Eso es la historia clínica. También tenemos que hacer unos pequeños detallitos. No vamos a ver una historia clínica muy complicada, pero sí ver los aparatos y los sistemas más importantes para saber las patologías de la mucosa de la boca, las patologías de la lengua. Vamos a ver algunas patologías, por ejemplo, hay una lengua COVID, ahora mismo vayan leyéndose sobre eso. Con el COVID ha habido una serie de modificaciones en la lengua, donde le llaman lengua COVID. Búsquesela a sí mismo después. También hay, en las papilas se descubrió un nuevo gusto, un nuevo sabor que se llama umami. Apúntenlo, umami, que eso lo descubrieron los japoneses, que es el mejor sabor de todos los sabores. Se llama umami, que no es salado, dulce, agrio ni ácido, sino umami. Eso también quiero que ustedes lo conozcan. Patología de la lengua, patología de las glándulas salivales. Tenemos que saber, porque las glándulas salivales son parte importante de la función masticatoria y de la boca. Si no hubiera saliva, la boca tendría una serie de cosas. Patologías nerviosas orofaciales también. Es decir, los dolores de la cara, dolores faciales, dolores por sinusitis, dolores odontalgia, refleja una serie de cosas. Patologías de maxilares también que vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, mírenlo ahí lo estamos repasando. Según la OMS, espérate, déjame dar para atrás. Déjame dar ahí atrás. Ok. Mira cómo dice, la salud del Estado, la adaptación al medio en que viven. Por eso, como decíamos, eso es según la OMS, el estado de completo bienestar físico-mental, sino según la OPS, un estado de adaptación. Es decir, eso es lo importante, que nosotros entendamos que es un equilibrio entre el individuo y su ambiente. Bien. Esto es importante. El ejercicio de la odontología es multidisciplinario. Ya el concepto del odontólogo que hacía la cirugía, que hacía la prótesis, que hacía la endodoncia, que hacía la ortodoncia, que lo hacía todo, ya eso no existe. Ya la odontología se ha dividido en numerosas especialidades y así conviene porque cada quien puede perfeccionar y desarrollar técnicas independientemente. Ya hay tipos que son implantólogos, otros que solamente hacen cirugía, otros que hacen, qué sé yo, otros que hacen estética, otros que hacen, bueno, cada uno lo veremos. Entonces, es importante eso. Como dice ahí, quien se dedique al estudio de la historia clínica importante con entusiasmo casi deportivo, llegará a ser el mejor de los médicos. En el examen físico, antes de nosotros entrarle directamente a la causa que el paciente nos dice, debemos por lo menos realizar un examen físico, sobre todo de los ganglios. Como ustedes ven, ahí están los ganglios retroauriculares, occipitales, los ganglios de las amígdalas, los submaxilares, la cadena ganglionares. Cualquier ganglio que esté alterado, nosotros debemos tomar eso en cuenta, porque los ganglios son como puntos de peaje. Ustedes, los ganglios son puntos de peaje donde se localizan y donde se filtran y donde se captan cualquier proceso infeccioso. Aparte, que los ganglios muchas veces pueden funcionar como centinela. Nos avisarían si existe alguna condición en particular. Muchas veces los ganglios centinela nos avisan de tumores que se están desarrollando en mama, en pulmón o en otra estructura. Y con la palpación del ganglio, uno puede, por esa forma, ponerse en alerta. Hay un detalle importante que se lo voy a decir para que lo tengan pendiente. Solamente quedan 3 minutos. Si se cae, no se vayan y volvemos y reconectamos otra vez lo que yo grabo. Ustedes saben. Hay un detalle importante con relación a los ganglios, para que ustedes sepan, si el ganglio, ustedes lo palpan, si el ganglio se mueve, se desliza, que ustedes sienten que la bolita rueda, eso habla que no es una condición maligna. Pero si el ganglio está adherido, que se está pegado al plano profundo, que ustedes dan así, sienten como que está pegado, que no se mueve, eso ya es una alerta de que puede haber un problema maligno, que hay que tomarlo en cuenta. Eso es importante, no lo olviden. La movilidad o la fijación del ganglio es una cosa importante en el examen físico, cuando se está palpando.
Recuérdenlo siempre. Se mueve, no hay malignidad. No se mueve, posiblemente haya alguna condición maligna. Los labios. Vamos a empezar a examinar. Ya vimos los ganglios de afuera hacia adentro. Ahora tenemos los labios. Pero vamos a ver esta condición. ¿Cómo se llama esa línea de aquí? Esta línea del labio superior. Ustedes saben cómo se llama. El filtro. Sí, exacto, filtro, pero exactamente. Pero también se llama el arco de Cupido. Si ustedes ven, es un arco, pero que está acostado. Le llaman el arco de Cupido. Esta estructura que está aquí así. Porque mírenlo bien, es el arco de Cupido. Entonces, doctor, que también se le llama comisura labial. Bueno, sí, la comisura labial, pero también se le llama en una forma poética el arco de Cupido. Y también importante ver la separación entre la línea mucocutánea. ¿Qué es la línea mucocutánea? O sea, la línea que une, que separa el labio, la mucosa labial de la piel. O sea, se llama línea mucocutánea. Eso es importante. Fíjense, un detallito. A cualquiera le puede ocurrir que un día, sin darse inadvertidamente con un disco de carboruno, con cualquier cosa, puede ser que le haga una herida al labio. Y entonces, lo más importante siempre, cuando se va a reparar un labio, se lo digo yo como cirujano, no le estoy hablando, cuando se va a reparar un labio, lo importante es que la línea mucocutánea, o sea, que esa línea que ustedes ven entre la piel y la mucosa, quede totalmente alineada. Eso es lo más importante, aproximar el punto mucocutáneo. Después el recto se acomoda bien, pero si no se va a ver el labio, es un poco desigual. Entonces, hay que tener pendiente menos de un minuto. Si nos vamos, no se retire, manténgase por ahí que volvemos. Fondo de surco. Importante ver el fondo de surco, porque a veces puede ser que una prótesis mal adaptada lesione el